RPP, presente en CADE Ejecutivos 2024. Esta secuencia llega gracias a LATAM Airlines Perú, 25 años volando hacia el Perú que soñamos. Arca Continental Lindley, comprometidos con el desarrollo y el futuro del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos y amigas de RPP. Soy Valeria Fuertes y les doy la bienvenida a esta edición extraordinaria, una cobertura extraordinaria desde la Ciudad Blanca en Arequipa. Aquí se realiza tras 12 años CADE Ejecutivos 2024, el foro empresarial más importante de nuestro país. No solamente las mujeres, los varones detrás de las compañías cruciales, por supuesto, en el terreno nacional, los gremios empresariales también se han dado cita, autoridades, municipalidades y también gobiernos regionales, quienes han separado, por supuesto, su agenda para poder escuchar algunas propuestas y conclusiones para impulsar el desarrollo de nuestro país. Vamos a conversar con Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Cómo está, señor de la Torre? Bienvenido. Buenas tardes, Valeria. Muchas gracias por la invitación. A ver, en principio, lo que espera usted de esta edición, de esta jornada de CADE Ejecutivos, arranca hoy hasta el 28 de esta semana, pero hay puntos muy interesantes. El lema me llama mucho la atención, el lema que rige CADE es de la degradación a la reconstrucción. Usted, como presidente de la Cámara de Comercio de Lima, ¿cuál es la primera reflexión que tiene sobre ese tema? Así es, no, el lema es muy significativo porque hemos venido teniendo durante muchos años todo un desgaste, esta degradación, y tenemos que ir hacia una reconstrucción. Y el sector empresarial tiene que impulsar los grandes cambios para todos los problemas estructurales que tiene el país. Entonces, el CADE es un espacio que va a permitir al sector empresarial justamente discutir, analizar estos temas para poder plantear propuestas en los grandes temas nacionales, ¿no? Ajá. Usted mencionaba algo muy interesante, ¿no? El desgaste es un desgaste que usted ha identificado que es solamente político, es un desgaste social, es un desgaste económico, teniendo en cuenta que el año pasado cerramos en una recesión. En realidad es un poco de todo, ¿no? Es un desgaste generalizado, no tanto económico, político. En realidad hay un desgaste de las instituciones, ¿no? La ciudadanía no confía en sus instituciones. Tenemos una crisis institucional también. Entonces tenemos que trabajar en resolver los grandes problemas que tiene el país, y justamente acá en la CADE se van a ver temas muy importantes como educación, salud, tema político, reformas estructurales que tenemos que hacer, etcétera, ¿no? Ahora, ¿usted sí considera que hay un desafío pendiente por parte del gobierno en el tema de la recuperación de confianza, no solamente desde el lado social, o sea, la población en general, sino que este tema de la incertidumbre ha ido calando a tal punto que el sector privado también miraba con cierta distancia al Ejecutivo? ¿Estas líneas o esta brecha se ha reducido en los últimos meses? ¿Ha visto usted de repente algún cambio en el discurso, en el trabajo de la presidenta Dina Boluarte, del gabinete en pleno, del Congreso de la República? A ver, definitivamente la incertidumbre política ha afectado a nuestro país, ha afectado el tema de inversiones. Si bien el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para atraer inversión privada, el crecimiento de la inversión privada en lo que va del año de enero a septiembre ha sido 0.4. Lo que ha crecido más es la inversión pública, que ha crecido 21%, que eso ha permitido un mayor crecimiento y poder terminar en 3% de PBI que se quiere, pero en realidad sí se está haciendo esfuerzos. O sea, hay que reconocer, en el discurso al menos están promoviendo la inversión privada, pero si vemos números, bueno, ha mejorado, pero el crecimiento de la inversión privada es 0.4. Entonces, lo que tenemos que hacer para el próximo año, hacia el futuro, es generar más inversión privada, que es lo único que va a generar empleo, disminuir pobreza y bienestar para la población, ¿no? Y bueno, no sé si de repente las autoridades dirán, pero estamos bien, estamos en cifras
en azul. Hemos registrado un crecimiento de enero a septiembre, de acuerdo a cifras del INEGI, de 2.8. No falta nada para cerrar en 3%, 3.1%, que es la expectativa del Ministerio de Economía. Lo dijo Daniel Maurate, el ministro de Trabajo, hace algunas semanas con nosotros aquí también en el espacio de Economía. ¿Siente que usted es un optimismo, digamos, justificable esto del crecimiento económico, o es que de repente nos estamos cegando un poco con las cifras? O sea, a ver, definitivamente hay una recuperación económica si la comparamos con el 2023, donde caímos, ¿no? Caímos 0.6, ¿no? Este año se está recuperando. Debemos terminar en el 3.1 que dicen los especialistas, lo cual está en el camino correcto, pero ya sabemos que un crecimiento de 3% es insuficiente para disminuir pobreza. O sea, tenemos que superar el 4%, tenemos que llegar a niveles de 5 o 6% como había antes. El crecimiento potencial también se ha reducido, es 2.5, 2.6. Entonces, se tiene que trabajar para atraer inversiones, porque el crecimiento que mencionas en las cifras de este último trimestre se ha ido básicamente a exportaciones por un lado y a inversión pública. La inversión pública ha crecido 21%. Pero no te mueve la brújula, pero, digamos, ¿no? Claro, ha ayudado, o sea, en la Cámara de Comercio hemos estimado que si no hubiera crecido la inversión pública en 21%, el crecimiento no hubiese llegado a ser 3 si no bajaba un punto. Entonces, el tema es, está ayudando este año, pero eso no es sostenible, porque la inversión pública también está afectando el déficit fiscal. Entonces, se tiene que ver motores de crecimiento para el 2025, que pueden ser las exportaciones y atraer inversión. O sea, no hay magia, tenemos que atraer inversión extranjera, ¿no? Ahora, y nacional, obviamente. Señor de la Torre, ¿por qué es importante hablar del déficit fiscal? Tenemos que explicarle a nuestra audiencia por qué siempre ese tema es harto, digamos, tocado, es analizado por varios especialistas, pero además también advertido por el Consejo Fiscal en sus distintos comunicados. Sabemos que no lo hace de manera constante por la naturaleza que tiene el Consejo Fiscal, pero que sí se ha hablado del déficit fiscal y de la importancia de mantenerlo, digamos, de alguna manera controlada. Porque siempre nuestra bandera, nuestra gran fortaleza siempre ha sido los indicadores macroeconómicos. Si bien estamos bien en inflación, estamos bien en deuda sobre PBI, 33%, estamos bien en reservas, 80.000 millones, en el déficit fiscal no estamos cumpliendo durante 2 años consecutivos, y si bien ahorita no es grave, pero sí es una mala imagen para el país si durante 2 años consecutivos no cumplimos la meta fiscal. Entonces, sí, lo venimos diciendo, se tiene que ver que el próximo año sí se cumpla y volver a esa disciplina, porque eso es lo que da una buena imagen país, porque si seguimos en los siguientes años incumpliendo, va a llegar un momento en que sí no va a afectar en las calificaciones de riesgo, ¿no? Y eso es trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es 100% trabajo del Ministerio, porque es disciplina fiscal. Es, ¿no?, disciplina fiscal. Ahora, lo menciono porque la información que hemos brindado el día de hoy, la información que tenemos desde el Ministerio de Economía, es que el titular del sector, el señor Ariza, no va a venir, no viene para cerrar, digamos, o realizar de las últimas presentaciones que hay en CADE 2024. La ausencia del ministro genera de repente algunos mensajes entre líneas que usted pueda tener. Bueno, no conozco las razones por las cuales nos han comentado que es un tema de presupuesto, que bueno, se tiene que ver en el Congreso. Bueno, en verdad siempre es una pena que no pueda venir, porque es importante este foro, este evento, donde lo importante es articular sector privado y sector público para llegar a consensos y a propuestas, a soluciones a los problemas. Y sí es importante escuchar su mensaje de hacia dónde vamos, cómo se piensa reactivar más la economía, cómo va a traer más inversión, etcétera. Señor de la Torre, ¿cuál debería ser, digamos, de las acciones principales que debería tener el gobierno en materia económica mirando el 2025? Sabemos que es un año, digamos, ya con las elecciones, pero hay algunos puntos en agendas que se van sumando, otras se van a fortalecer, otras van a perder de repente cierto protagonismo. Pero ¿cuáles deberían ser, digamos, los caballitos de batalla del Ejecutivo para el 2025 en materia económica? Yo empezaría por el tema de seguridad, porque al final la seguridad ciudadana afecta a la inversión sí o sí. Entonces se tiene que trabajar mucho en el tema de seguridad, en disminuir
esto ya está desbordado, como se ha venido comentando en los últimos tiempos, y eso va a ayudar a que pueda venir más inversión. Entonces, tiene que darse los estímulos para atraer inversión nacional y extranjera. Las zonas económicas especiales podría ser un mecanismo de atracción de inversiones. Tenemos que mejorar la productividad del país, o sea, y el Plan Nacional de Competitividad que está diseñado, que está en papel, se tiene que ejecutar. Entonces necesitamos ser más competitivos, necesitamos cerrar brecha de infraestructura. Eso es vital porque nos va a ayudar a ser más competitivos logísticamente hablando, etcétera. Entonces, y trabajar en el tema de salud y educación, que también afectan directamente a la productividad, ¿no? Ahora, se ha hablado ahora de la remuneración mínima vital. La información que teníamos durante la semana de APEC era dicha por el ministro de Trabajo, era que esta información o esta actualización de la remuneración que hoy marca 1.025 soles se iba a actualizar después justamente de la semana de líderes, de la cumbre de líderes, y ahora parece que va a ser una noticia hacia fines de año. Desde la Cámara de Comercio de Lima, ustedes también analizan esta situación, es un tema coyuntural, claramente. ¿Cuál es la opinión que merece el tema de la remuneración mínima vital? Así es, y no solamente desde la Cámara de Comercio de Lima, hemos hecho pronunciamientos en todos los gremios empresariales. El tema de la remuneración mínima es un tema técnico, ¿ya? Y no es un tema que deba tener un discurso político ni una decisión política. Y los gremios empresariales, o sea, todos queremos que las personas ganen más dinero, o sea, nadie está en contra de eso, pero para eso se tienen que dar una serie de condiciones. Y al final, en el Consejo Nacional de Trabajo, que hay una comisión técnica, donde hay una fórmula determinada, se determinó que no era el momento de hacer un incremento de remuneración mínima. Y adicionalmente, el Banco Central de Reserva acaba de anunciar en estos días que ha hecho un estudio donde incluso la remuneración mínima actual está sobreestimada. Ellos la han calculado que debería ser 726 soles. Ajá. Entonces, y si consideramos que en el sector informal el promedio de sueldo es 650, entonces vamos a alejar a todas las personas que están en la informalidad de poder acceder a la formalidad. La remuneración mínima la tienen 535.000 personas. Ahora, señor de la Torre, tenemos información, usted sabe que mientras estamos en Arequipa suceden cosas en el Congreso de la República, en el centro de nuestra ciudad, y tenemos esta información. El Pleno ha censurado al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. La única bancada que se opuso fue APP, que marcó abstención en su mayoría. ¿Cuál es su reacción sobre esto? Porque se ve un contexto donde se está debatiendo la ley MAPE, que ha sido presentada por el Ejecutivo, pero además el intento de ampliar Reinfo, y que estamos en una región altamente minera, como lo es Arequipa. Bueno, en las últimas entrevistas que se le ha visto al ministro Mucho, como que él ya presentía que le iba a ocurrir eso, y bueno, él ha dicho ya presenté el proyecto de ley MAPE, que es fundamental que se discute y se apruebe una ley para la pequeña minería y la minería artesanal, porque tampoco se puede dejar desprotegidos, claro, a todo ese sector. Entonces, si bien como muchas cosas en el país se hacen todo a última hora, porque han tenido ya bastante tiempo, varios años para poder trabajar esto, hay que pedirle al Congreso que trabaje a full time para poder sacar una norma y no se tenga que prorrogar el Reinfo, que ya está demostrado que la minería ilegal se vale de esta ley para estar... para que no se le, ¿no? Para cubrir si no puedan... Y el tema de la impunidad también es bien grave. Ahora, pese a la censura del ministro Rómulo Mucho, bueno, a ver, estas cosas se decían en el Congreso de la República y para nadie esa es novedad, que hay intenciones de ampliar Reinfo, ¿no? Y los tentáculos tan graves que tiene la minería ilegal, que incluso puede escalar a ciertas esferas de poder. ¿Es una batalla perdida para el gobierno esto? No debería ser, ¿no? Porque se ha visto que incluso la minería, los recursos que mueven la minería ilegal son mayores que el narcotráfico actualmente. Entonces, se tiene que trabajar tanto el Ejecutivo
con el ministro que reemplace o el premier y trabajar con el Congreso y el Congreso asumir esa responsabilidad de poder solucionar este problema y sacar una norma que el país necesita para que no se tenga que seguir prorrogando indefinidamente el reinfo. Ahora, y con esto ya voy cerrando, señor de la Torre. ¿Cuál debería ser la postura de la presidenta con esta censura a uno de sus miembros más importantes del gabinete, que es el ministro, hasta ahora ministro censurado, Rómulo Mucho? Bueno, el Congreso es una facultad del Congreso poder censurar a los ministros. Aparentemente no ha llegado a convencer ahí las explicaciones que dio el ministro. Ejecutivo por la demora de la presentación? Yo creo que es un error no solamente este ejecutivo, porque desde el año, como decía el ministro Mucho, eso se ha ido haciendo del año 22, entonces el año 22, el año 23 y durante todo este año no se ha hecho nada, entonces eso lo arrastran varios gobiernos y varios ministros, entonces no podemos responsabilizar al último ministro que al menos ya presentó una propuesta, ¿no? Señor de la Torre, yo le agradezco que nos haya acompañado esta tarde, lo hemos sacado de una conferencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Hacemos una pausa, señores, vamos a regresar con más reacciones con respecto a esta baja en el gabinete con la censura a Rómulo Mucho.